Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy tenemos un tema que, créanme, es de esos que nos encantan a todos: drama, chismes de celebridades y mucho, mucho corazón roto. Hoy vamos a sumergirnos en el escándalo, la polémica, el terremoto, bueno, casi un terremoto, que se desató alrededor de Kerem Bürsin, Hande Erçel, y lo que se ha llamado celos explosivos. ¿Quién no ama un buen drama turco, verdad? Y bueno, este es de los buenos con todos los ingredientes: amor, fama y un poco de rivalidad. Ya lo veremos. Así que prepárense su bebida favorita, pónganse cómodos, porque hoy vamos a analizar qué pasó realmente, qué se dijo, qué se especuló y sobre todo, qué podemos sacar en limpio de toda esta historia. Porque, seamos sinceros, en el mundo de las celebridades, la línea entre la realidad y la ficción es a veces muy, muy delgada. Antes de que empecemos a desmenuzar todo, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre estamos al día con los chismes, las noticias y, por supuesto, los mejores dramas turcos. Y no olviden dejar su like si les gusta lo que ven, es la mejor forma de apoyarnos. Ahora sí, arranquemos con el escándalo. Para entender bien la historia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. A finales de 2020 y principios de 2021, el mundo de las telenovelas turcas enloqueció con una serie llamada Love is in the Air, o Senkalkam en turco, que conquistó corazones en todo el mundo. Y no es para menos, la química entre los protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, era palpable. Literalmente las pantallas ardían con cada escena romántica, cada mirada, cada roce. La historia de amor de Eda y Serkan, sus personajes en la serie, traspasó la ficción y se convirtió en una realidad para los actores. La serie, que se estrenó en el verano de 2020, se convirtió en un éxito rotundo tanto en Turquía como a nivel internacional. La trama, que combinaba el romance, la comedia y el drama, cautivó a millones de espectadores. Eda, interpretada por Hande Erçel, era una joven estudiante que veía truncados sus sueños al perder la beca para estudiar en el extranjero. Serkan, interpretado por Kerem Bürsin, era un exitoso arquitecto que, por circunstancias del destino, se veía involucrado en la vida de Eda. Para solucionar un problema, ambos fingen estar comprometidos, y lo que empieza como un acuerdo, se convierte en una apasionada historia de amor. La química entre Hande y Kerem, como ya mencionamos, fue fundamental para el éxito de la serie. Su conexión traspasaba la pantalla y se podía sentir la tensión y el cariño entre ellos. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, todo parecía genuino y real. Los fans no tardaron en notar esta conexión y comenzaron a especular sobre una posible relación entre los actores en la vida real. La noticia del romance entre Hande y Kerem fue recibida con euforia por los fans. Era como si la magia de la serie se hubiera materializado en la vida real. Las redes sociales explotaron con fotos, vídeos y especulaciones sobre su relación. Se les veía juntos en todos lados, en viajes románticos, cenas, eventos. Parecían la pareja perfecta. Eran jóvenes, guapos, exitosos y, sobre todo, se veían muy enamorados. La pareja, desde un inicio, no dudó en mostrar su amor públicamente. Publicaban fotos juntos en Instagram, compartían momentos románticos y se dedicaban mensajes cariñosos. Esto alimentaba aún más la euforia de los fans, quienes se sentían parte de su historia de amor. En cada aparición pública, Hande y Kerem demostraban su complicidad y su felicidad. Parecían inseparables y la idea de que su romance fuera real hacía que la serie fuera aún más especial. Todo era color de rosa hasta que, como suele suceder en estos casos, comenzaron los rumores. Rumores que, en esta ocasión, giraban en torno a celos y supuestas infidelidades. Y aquí es donde la historia se pone interesante y donde empieza todo el revuelo mediático. La prensa turca, siempre atenta a los detalles y a los chismes, empezó a hablar de una posible crisis en la relación. Se decía que Kerem, al parecer, era muy celoso, y que no le gustaba la cercanía de Hande con otros actores o figuras públicas. Por otro lado, también se rumoreaba que Hande estaba un poco cansada de esta situación, y que quería tener más libertad. Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas, comenzaron a especular sobre las posibles causas de la crisis. Se mencionaban supuestas discusiones, desacuerdos y tensiones en la pareja. La prensa sensacionalista, con el objetivo de aumentar el morbo, no dudó en inventar y exagerar la información,
creando un ambiente de incertidumbre y especulación. En medio de todo este torbellino, surgieron nombres de terceros en discordia. En ese momento, uno de los nombres más sonados fue el de el actor español Iván Sánchez, con quien Ande había trabajado en una serie llamada Ayata Ak. Se decía que la química entre ellos era muy buena, y que esto no le había gustado nada a Kerem. Aunque nunca hubo pruebas concretas de nada, la prensa se encargó de avivar el fuego, publicando fotos y comentarios que alimentaban las especulaciones. Iván Sánchez, conocido por su atractivo y su trayectoria profesional, se convirtió en el blanco de los rumores. La prensa lo señalaba como el supuesto culpable de la crisis en la relación entre Ande y Kerem. Se especulaba sobre la existencia de una amistad especial entre Iván y Ande, y se insinuaba que esta relación podría haber ido más allá de lo profesional. Otro de los rumores que se corrieron fue sobre el supuesto coqueteo de Kerem con otras mujeres. Se mencionaron nombres de actrices y modelos, alimentando la idea de que Kerem también estaba siendo infiel a Ande. La prensa amarilla, como siempre, no perdonó. Estos rumores sobre Kerem no tardaron en aparecer. Se mencionaron nombres de actrices con las que Kerem había trabajado, y se especuló sobre posibles encuentros y salidas nocturnas. La prensa, en su afán de crear una historia, no dudó en inventar detalles y exagerar la información, creando un ambiente de sospecha y desconfianza. En este punto, la situación se había vuelto insostenible. Los medios de comunicación estaban constantemente acosando a la pareja, publicando noticias sensacionalistas y alimentando la polémica. Los fans, por su parte, estaban divididos, algunos creían en la lealtad de la pareja, mientras que otros empezaban a sospechar que algo no andaba bien. La presión mediática era asfixiante. Los paparazzi perseguían a Ande y Kerem a todas partes, buscando capturar cualquier momento que pudiera ser interpretado como una señal de crisis. Las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones, creando un ambiente de incertidumbre y tensión. Finalmente llegó lo inevitable, Ande Ercel y Kerem Bürsin confirmaron su ruptura. La noticia conmocionó a los fans, que no podían creer que su pareja favorita hubiera llegado a su fin. Pero, ¿qué fue realmente lo que pasó? ¿Fueron realmente los celos explosivos la causa de la separación? ¿Hubo infidelidades? O tal vez simplemente la relación se desgastó con el tiempo. La confirmación de la ruptura se hizo a través de un comunicado oficial, en el que la pareja pedía respeto a su privacidad. Sin embargo, la noticia fue recibida con tristeza y decepción por parte de los fans, quienes esperaban que su historia de amor continuara. En realidad, nunca se ha sabido la verdad completa. Tanto Ande como Kerem han sido muy discretos al hablar sobre el tema. Han evitado entrar en detalles y han preferido mantener una postura de respeto y privacidad. Sin embargo, algunas declaraciones y pistas nos pueden dar una idea de lo que pudo haber sucedido. Ambos actores, en entrevistas posteriores a la ruptura, se mostraron evasivos al responder preguntas sobre el tema. Prefirieron no entrar en detalles y evitar cualquier comentario que pudiera avivar la polémica. Sin embargo, sus palabras y gestos han dado algunas pistas sobre lo que pudo haber ocurrido. En algunas entrevistas, Kerem ha hablado sobre lo difícil que es mantener una relación en el mundo de las celebridades, donde la presión mediática es constante y la vida privada es prácticamente inexistente. También ha reconocido que en el pasado ha tenido problemas con los celos, y que le cuesta mucho confiar en la gente. Kerem, en sus declaraciones, ha hecho referencia a la dificultad de lidiar con la fama y la atención mediática. Ha reconocido que la presión constante puede afectar negativamente una relación, y que la falta de privacidad puede generar tensiones y desconfianza. Además, ha mencionado su dificultad para confiar en los demás, lo que podría haber influido en sus reacciones ante los rumores y especulaciones. Por su parte, Ande ha hablado sobre la importancia de la libertad y la independencia en una relación. Ha mencionado que necesita tener su propio espacio y que no le gusta sentirse controlada. Ande, en sus declaraciones, ha destacado la importancia de la autonomía y el respeto en una relación. Ha expresado su necesidad de tener su propio espacio y de poder desarrollar su carrera profesional sin sentirse limitada. Esta necesidad de independencia podría haber chocado con la supuesta actitud celosa de Kerem, generando un conflicto de intereses. Es muy probable que la combinación de estos factores haya sido la causa de la ruptura. La presión mediática a los celos, la falta de confianza y las diferentes necesidades individuales pudieron haber hecho que la relación fuera insostenible. La suma de todos estos factores,
la presión mediática, los celos, la falta de confianza y las diferentes necesidades individuales, pudo haber generado una situación insostenible. La exposición constante, los rumores y las especulaciones, combinadas con la inseguridades y las diferentes expectativas de la pareja, pudieron haber minado la relación hasta llevarla a su fin. Pero, ¿qué hay de los supuestos terceros en discordia? ¿Realmente hubo infidelidades? En este punto solo podemos especular. Es posible que los rumores fueran exagerados o incluso falsos, pero también es posible que sí existiera cierta tensión o coqueteo con otras personas. Lo que sí es cierto es que la prensa se encargó de crear un ambiente de sospecha y desconfianza que sin duda no ayudó a la relación. Los rumores sobre los terceros en discordia nunca fueron confirmados. Sin embargo, la prensa se encargó de alimentar las especulaciones, creando un ambiente de desconfianza y alimentando la polémica. Es probable que los rumores fueran exagerados o incluso falsos, pero lo cierto es que generaron un ambiente hostil que no ayudó a la relación. Después de la ruptura, tanto Ande como Kerem siguieron adelante con sus vidas. Ambos han continuado con sus carreras profesionales y han tenido nuevos romances. Ande ha estado relacionada con algunos famosos y Kerem, por su parte, también ha sido visto con otras mujeres. Ambos actores, después de la ruptura, han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Ande ha protagonizado nuevas series y películas, y ha sido vinculada sentimentalmente con otras personas. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando en su carrera y ha sido visto con otras mujeres. Lo que sí es evidente es que la relación entre ellos, al menos públicamente, ha quedado en buenos términos. Han demostrado madurez y respeto mutuo, evitando entrar en polémicas y hablando positivamente el uno del otro. La actitud de Ande y Kerem, después de la ruptura, ha sido ejemplar. Han demostrado madurez y respeto mutuo, evitando entrar en polémicas y hablando positivamente el uno del otro. Esta actitud, lejos de alimentar el morbo, ha demostrado su profesionalidad y su capacidad para mantener una relación cordial a pesar de las circunstancias. Entonces, volviendo a la pregunta del principio, ¿qué pasó realmente? Pues, la respuesta es compleja. No hay una única verdad, sino varias versiones que se entrelazan. Lo que sí podemos decir es que la historia entre Ande y Kerem fue un reflejo de la complejidad de las relaciones sentimentales, especialmente en el mundo de las celebridades, donde la presión mediática y las expectativas del público pueden jugar un papel muy importante. La historia entre Ande y Kerem es un reflejo de la complejidad de las relaciones sentimentales en general, y en particular en el mundo de las celebridades. La presión mediática, las expectativas del público, las inseguridades personales y las diferentes necesidades individuales pueden jugar un papel muy importante en el éxito o fracaso de una relación. En resumen, el escándalo de celos explosivos que rodeó a Ander Erçel y Kerem Bürsin fue un cúmulo de factores: la presión mediática, los rumores sobre infidelidades, los celos y las diferentes necesidades individuales. Aunque nunca sabremos la verdad completa, podemos concluir que la ruptura fue el resultado de una serie de circunstancias que hicieron que la relación fuera insostenible. El escándalo de celos explosivos fue un cúmulo de factores que confluyeron para crear una situación insostenible. La presión mediática, los rumores sobre infidelidades, los celos y las diferentes necesidades individuales fueron los ingredientes que llevaron a la ruptura. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo. ¿Qué opinan ustedes sobre el tema? ¿Creen que los celos fueron la verdadera causa de la ruptura? ¿O piensan que hubo algo más? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Compartan sus teorías, chismosos. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y dramas turcos. Hasta la próxima.